CNP, al Ministerio de Salud y pues a los amigos de acá. Se presentará algo que ya conocen, esto está en la web, la mayoría de slides que voy a presentar acá, y hay documentos, hay 20 artículos alrededor de este tema que pueden mirar igualmente en la revista de psiquiatría. La importancia de lo mental lo conocemos ya, sabemos muy claramente la parte de DALIS, que ya fueron explicados claramente, e igualmente hacen pensar que los datos que existen alrededor del mundo, las gráficas que vemos, no son los mejores. Cuando uno ve que África no tiene nada en lo mental, hay algo que nos crea dificultades ya. Sin embargo, de Colombia, afortunadamente, tenemos datos de hace 2 años que informan adecuadamente y que muestran que la proporción de problemas mentales y enfermedad mental es muy, muy alto, que es lo que vamos a hablar hoy. El modelo que se siguió dentro de este estudio es un modelo un poco diferente, en que no solo se habló de salud mental, que es diferente de enfermedad mental, algunas veces lo ponemos, algunas veces damos por entendido que hay trastornos en la salud mental y no nos referimos claramente a qué es qué. En este estudio se miró la parte de salud mental en Colombia, la parte de problemas mentales que no son enfermedades, pero sí son dificultades que toca intervenir para que no lleguen, digamos, a transformarse en trastornos mentales. De tal manera que ese fue como el modelo que seguimos dentro del estudio. Dentro del estudio se tomaron niños de 7 a 11 años en entrevistas con los padres, adolescentes de 12 a 17 años, debido a que el CIDI lo marca de esa manera. Sabemos muy claramente que de golpe la adolescencia es hasta los de 22 años acá, o a veces de 26 en medicina, porque la gente se queda con la familia. Entonces, esto es relativo, y de adultos 18 y más. La muestra fue representativa de Colombia, de 15.000 ya habitantes de Colombia, de diferentes grupos de edad. Igualmente nos dio la representatividad de regiones en Colombia. Hay una región norte del Caribe, la región oriental de Bogotá, que es una región, la central y la Pacífico. Y hay datos diferenciales de cada uno de estos sitios que demuestran la heterogeneidad del país. No es lo mismo, es decir, la política tiene que pensar que no somos todos iguales en Colombia y que la enfermedad es diferente, la que se ve en el área pacífica que en el área del centro. Y ya miraremos algunos datos de esto. La pobreza, que la gente del DNP la conoce, fue básicamente la misma que han encontrado, alrededor de 14-15% muy pobres en Colombia, mayor en área rural que en área urbana la pobreza. El número de personas que viven en cada hogar, en promedio son 4 a 5 individuos por hogar, pero hoy en día tenemos 1/3 de la población que son solamente una persona o dos, lo cual da algo muy diferente de lo que era anteriormente. Familias muy amplias, mucho respaldo, mucha ayuda, ya es diferente, y eso empieza a llevar a problemas diferentes, a intervenciones más de casa, asistir allá, lo que no era antes. Antes los llevaban a los sitios, ahora cuando hay gente que vive sola o bien dos, solamente hay que empezar a pensar en otro tipo de estrategias que no son las que habitualmente realizábamos. Los niños, que es algo muy, muy importante, que tienen que pensar muy claramente al momento de estos días de pensar sobre lo que se viene. Los niños son muy importantes en todo el mundo, pero acá deben serlo más, debido a que hay problemas muy, muy graves que hemos vivido en estos años de violencia, etcétera, que llevan a pensar que hay inconvenientes mayores de lo que pensábamos.
únicamente la mitad de los niños de Colombia viven con el papá y la mamá. Esto quiere decir que la mitad no viven con ambos padres, acá en Colombia, ¿sí? Tenemos que más o menos de cada 10 niños hay 3 que viven solamente con la mamá, o sea, la mamá es separada habitualmente, que es algo que hay que pensar en torno a salud mental. 10% un poquito más con el papá y no viven ni con el papá ni con la mamá, 5 de cada 100 niños. 2. Hay un periodo muy importante que es la parte que va desde los 11 años a los 12 años, que es la entrada al bachillerato, la secundaria en Colombia. 10% de los jóvenes salen de la educación en ese tiempo. Lo que alcanzamos a ver es que las mujeres muchas empiezan a trabajar en el hogar al cuidado de otros niños, algunas se embarazan, algunas hacen otro tipo de cosas. Los niños igualmente muchos desertan ahí, es decir, es un periodo muy importante que le tenemos que parar muchas bolas y es algo que hay que pensar para ver qué tipo de intervenciones se hacen a nivel escolar, que hay que empezar a ver cómo empezamos a articular salud, educación, etcétera, y no andar como tan disgregados como habitualmente lo hemos hecho en muchos sectores. Salud mental, algo muy importante para mí y algo clave, diría yo, es que la definición de salud mental es diferente. Cada individuo tiene una definición. Y si pensamos que todo el mundo piensa igual que nosotros, los que estamos en salud, estamos equivocados, porque mucha gente no va a consultar porque ellos mismos no sienten que tienen enfermedades a pesar de posiblemente tenerlas. Es decir, el reconocimiento que hay de salud mental es diferente porque las definiciones que tenemos son diferentes. Entonces hay personas, más o menos la mitad, que piensan que salud mental es salud física, es comer, dormir, descansar. Hay gente que piensa así, que ya mirándolo uno desde el ámbito de psiquiatría o de otro lado diría, hombre, esto no es salud mental, no es lo que nosotros concebimos. Hay personas que lo ven como estar muy bien, feliz, en paz. 40 de cada 100 piensan que es ese tipo de definición. Hay otros que dicen que es no estresarse, no preocuparse, no sufrir. Es decir, algo importante y algo básico es que si la gente no comprende que está enferma o que está bien, probablemente no consulta de la misma manera que esperamos, que es algo que tenemos que empezar a pensar de base. Las definiciones son diferentes en Colombia y yo creo que en el mundo. Cuando se pregunta con el concepto que cada persona tiene de salud mental, cómo está su salud mental, lo que uno ve es que la mayoría de gente dice, estoy muy bien. En Colombia, el país más feliz del mundo. Es decir, que las estadísticas muestran eso, estamos en el segundo puesto ahora, o tercero, probablemente es por algo de este tipo, porque tenemos definiciones diferentes de otros lados, ¿sí? Pero sí se ve que los que creen que está regular, porque nadie dijo está mala, es decir, fueron muy escasos en la encuesta. Encontramos que va incrementándose desde la adolescencia a tener 60 años y más, y se ve claramente que 10% de la gente mayor de 60 años sí cree que la salud mental tiene algún inconveniente. La cognición social, algo discutido, algo que se trae innovativamente a este estudio, que es el reconocimiento de caras, la empatía, la manera de entender al otro socialmente, etcétera, que fue algo novedoso que se entró dentro de este estudio, que hay algo ya validado en que las caras de asco, de alegría, de tristeza, de sorpresa, son habitualmente reconocidas. Se colocan dos caras de figuras así y la gente debe reconocerlas. Dentro de esto se vio que el reconocimiento, por lo menos de esto, es mayor para las figuras de la alegría, es mucho menor en tristeza y en miedo, que puede depender de un sinnúmero de cosas,
desde la manera de adaptarnos dado lo que hemos ya vivido, la manera de comprender al otro. Es decir, hay mil cosas que hay que empezar a estudiar alrededor de eso, pero esto dice algo que tenemos que empezar a pensar en ello como salud mental. La parte del apoyo de familia, que es bien importante en salud mental, observamos acá la gente en diferentes grupos de edad que decía que nunca tienen alguien con quien hablar un problema, alguien con quien respaldarse, que es algo no frecuente de Colombia y que empieza a parecérsenos más a países más desarrollados donde hay mayor individualidad. Pero acá, digamos, 2 de cada 10 individuos mayores de 60 años dicen que no tienen con quién hablar o recibir apoyo cuando tienen algún problema. Y de los niños, alrededor de 10%. Esto va incrementando. Que es algo que tenemos que pensar de redes, de todo esto que es tan importante al momento de pensar en promoción de la salud mental. Igualmente, la disfunción familiar es muy, muy grande. 1/3 de hogares de Colombia tienen algún tipo de disfunción. 1/3 de hogares describen en esta escala que tienen algún tipo de disfunción. Severa, un poquito menos, afortunadamente un 5%, moderada un 15%. Por lo menos un 15%, sumando ambos, tienen al menos moderado, severo en disfunción familiar, que es algo que claramente se refleja mucho en salud mental. Bueno, la parte de grupos, se investigó acerca de si la gente tiene algún grupo en que esté, algún diferente grupo que no sea del colegio como tal para los niños, sino algún tipo de grupo y sistemáticamente se encontró, que la mitad de personas en Colombia no asisten a ningún tipo de grupo, llámese religioso, deportivo, político o cultural, etcétera, que es algo muy relevante también al momento de pensar en promoción de la salud mental. Entre más haya un par, grupos, manera de hablar con otros, apoyarse, es mejor en salud mental. Todo esto tenemos que pensarlo al momento de organizar la promoción de la salud mental y la prevención. Las violencias todos los conocemos, es muy, muy grande todo lo que hemos vivido. Cuando interrogamos los padres de niños de 7 a 11 años, más o menos de cada 100 niños hay 15 niños que han tenido algún evento violento relacionado con desplazamientos, etcétera. 15% de los jóvenes en Colombia. 15% es mucho. 2, al llegar ya a la adolescencia, 18 de cada 100 refieren a algún tipo de movilización por violencia, y si es del conflicto armado, de 14 de cada 100 describen haber tenido alguna experiencia de este tipo, que nos hace pensar en para dónde vamos, qué tenemos que integrar a todo esto, cómo haremos la prevención de estos jóvenes, hay que hacerla o no, de qué forma hay que hacerla, que es algo que nos pone a pensar a todos los que trabajamos en salud mental. Igualmente de adultos, muy similar a lo de adolescentes. La parte de problemas. Oiga, esto no es trastorno, sino problemas. En el tamizaje que se hace a través de una escala llamada RQC, que mide una serie de síntomas muy significativos, enuresis, hay problemas de lenguaje, se asusta mucho el niño, etcétera, que se le pregunta al padre. 44 de cada 100 niños describen que tienen alguno de esos 10 síntomas, que es mucho, y es algo que nos debe hacer pensar. No estoy hablando de trastornos per se, pero de niños que probablemente tienen algún inconveniente, porque ninguno de ellos debería tener ninguno de estos. Pero 44 de cada 100 es básicamente un poquito menos de la mitad de los niños, ¿sí? Entonces, dirían los opositores de la epidemiología clínica, pero es que esa vaina, un solo síntoma es poquito, y sí, pues así se validó esa escala en México, en Colombia, etcétera, y
digamos, si uno tuviese solo 2 síntomas o más, que ya es bastante, tendría que se bajaría la cifra de 44 más o menos a un 20, más o menos al sumar todo esto que sigue siendo muy alta. ¿Qué tipo de problemas? Hay problemas de lenguaje anormal, es lo más predominante, de nervios, asustarse sin razón, niños que no juegan con otros, que es muy significativo a esa edad de 7 a 11 años, un niño que no se integra, no juega, es alguien que va raro, por lo menos difícil. Hay dificultades del aprendizaje. Además de esto, se preguntaron más cosas dentro de la encuesta alrededor del aprendizaje, de problemas de matemáticas, 19%, dificultades para aprender, de problemas de atención, 15%, y problemas para leer, escribir. De golpe hay dislexias ahí, discalculias ahí, no sabemos lo que hay, pero es algo que demuestra la cantidad de inconvenientes que tenemos con los niños y que tenemos que empezar a pensar en los niños, que es algo que habitualmente no lo hemos hecho en salud mental. Los vemos felices, los vemos muy bien, cómo juegan, tan lindos, no hay problema, pero es un problema muy importante que tenemos que empezar a pensar. Por otro lado, la parte de trauma alrededor del TEP, famoso TEP, 9 de cada 100 niños que han tenido algún evento de estos describen síntomas compatibles con TEP. ¿Ok? Los problemas de adolescentes. De adolescentes se midió SRQ, que mide un poquito de depresión, un poquito de ansiedad, un poco de psicosis, epilepsia. Hay un sinnúmero de patologías ahí, de problemas posibles, no trastornos. Se dio el punto de corte de 8 problemas para tener el tamizaje de problemas, ¿ok? Y se ve que 12 de cada 100 adolescentes tienen posibles problemas en salud mental de la edad de 18 a 44, 14 y va aumentando a 45 a 18%. SRQ lo que midió más frecuentemente, dolores de cabeza, lo refería mucho, miedos, infacilidad, nerviosismo, se sienten más importantes que los demás. Y otro tipo de escala que aplicamos de alimentación para ver por dónde vamos en el mundo. Esto cada vez los que elaboramos en clínica vemos aumento de la anorexia, la bulimia, la competencia por operarse las mujeres, por verse más bonitas, por el peso, las dietas, 10 dietas ya al año que hacen en promedio muchas damas, ¿es verdad o no? ¿Conocen ustedes muchas mujeres así, no? Entonces, ¿qué se encontró en general con algún tipo de conductas de riesgo? Esto es problemas, esto no es trastornos, como conductas de dieta, malestar con el acto de comer, atracones, los vómitos ya inducidos que hacen sugerir bulimias, anorexias, etc. Encontramos que más o menos en la edad de 12 a 17 años, perdón, adolescencia, digamos 9% tienen algún tipo de estas conductas. Y algo muy llamativo dentro de esto es que fue mayor en los hombres que mujeres. Algo que venimos viendo en clínicas, cómo los hombres han incrementado en esto. Nos hemos metido a la carrera de la dietica, la barriguita que no conviene, arreglarse más de la cuenta, entonces la cosa va incrementando seriamente en este grupo, que es algo que hay que pensar. Y algo llamativo igualmente es que habitualmente pensábamos que la anorexia, la bulimia se daba en la adolescencia, 18 años, 15 años, pero cada vez vemos más en el consultorio, en los hospitales y acá, que muchas mujeres de 18 a 44 años, o sea, desde la edad de muchas damas que están en el auditorio, empiezan a dudar mucho de esto y 9 de cada 100 o 10 de cada 100 mujeres de este grupo de edad tienen inconvenientes con la alimentación. Si la mamá está bien, la niña está mejor, probablemente. Si la mamá tiene
este tipo de pega que pega, digo yo, probablemente educa a su hijo o hija diferentemente, que es algo que hay que pensar, que es algo que no se daba anteriormente, pero es algo nuevo que se empieza a dar. Igualmente, en drogadicción, ustedes conocen, este viene de este estudio, el tabaco es lo más alto, alcohol claramente más alto que tabaco, perdón, la marihuana 5%, 10% dicen algunos, eso depende del tipo de estudio, son datos muy difíciles de tomar, si se toman allí la gente subregistra más, allá hace más, pero sabemos que está incrementando el consumo de marihuana y está normalizándose mucho, que es algo que tenemos que empezar a pensar, ya es muy normal el consumirla, no es tan reprochable como anteriormente. Cigarrillo, alcohol. Bueno, audit, alcohol, esto mide alcohol. La parte de abuso de alcohol en jóvenes de 12 a 17 años encontramos que 4 de cada 100 individuos tienen abuso ya. Esto es ya abuso de alcohol en edades muy tempranas. En personas de 18 a 44 años, más o menos 12 de cada 100 tienen abuso y consumo excesivo de 20. Es decir, un tercio de personas de este grupo de edad de 18 a 44 consumen mucho alcohol acá en Colombia, lo cual se disminuye un poquito en personas mayores de 45 años y el abuso cae a 6%. Pero es muy, muy alto. Es decir, el alcohol es hoy en día el problema número 1 en salud mental, para aquellos que concebimos que el alcohol es parte de la salud mental, que eso ya obedece a líos de OMS que dividieron ambos grupos, etcétera. Eso ya no vamos a entrar a politizar ahora esto. Bueno, trastornos mentales. La prevalencia de niños de los trastornos medidos, ojo, acá no están todos los que son, ¿ok? Debido a que el poder de la muestra no es suficiente para ver autismo, psicosis, otro tipo de cosas que no están incluidas acá y se incluyeron solo algunos de los más prevalentes que existen en Colombia, trastornos por déficit de atención, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, etc. Y ahí en general podemos decir que de cada 100 niños hay 5 niños que tienen trastorno. Esto ya es patología como tal medida por el DISC, ¿sí? Lo que más se encontró fue el TDAH, pero es mucho menos de lo que suelen decir algunos grupos, que está en 10%, en 15%, no, encontramos mucho menos y yo creo más en este número que en los números que muestran otro tipo de estadísticas. Entonces, tenemos que pensar que con lo que se midió de cada 100 jóvenes niños, hay 4 y pico. ¿Qué pasa? Esto es bien interesante en Colombia, que era algo que no habíamos hecho. El poder de la muestra para hacer la comparación de regiones. Y observamos que sistemáticamente la región atlántica del Caribe, no solo el departamento del Atlántico, sino la Caribe, digamos, tiene sistemáticamente muchos menos inconvenientes en lo mental de trastornos, que es algo llamativo, uno sabe que son más tranquilos, se colaboran más unos con otros, hablan más entre ellos, son más fiesteros, bueno, todo lo que conocemos, ¿no? Los del Atlántico somos rumberos. Bueno, pero es mucho menor que en la región antioqueña y de Caldas y todo esto, que es 7%. Es decir, hay diferenciales bien grandes y acá está la parte nacional que es alrededor del 5%. ¿Esto qué implica? Y es algo muy importante que tenemos que empezar a trabajar, es ver qué es lo que hacen en algunas regiones que lo hacen mejor que otras en Colombia, para ver de qué manera aprendemos a hacerlo mejor, qué hay de allá que podamos adoptar para mejorar las cosas acá. Igualmente, la prevalencia de lo mental, esto es lo mismo de otros estudios, es mayor en área urbana que en rural, se ve más en ciudades los trastornos. Adolescentes, encontramos que de cada 107 jóvenes tienen inconveniente y
Algo que viene emergiendo como algo muy importante es fobia social, que antes tal vez no se veía tanto, o por lo menos no habíamos dicho tanto como anteriormente, algo que tenemos que empezar a pensar. ¿Por qué será esto? El tipo de relación es diferente. Una hipótesis entre muchas que puede haber es si los medios de comunicación ayudan a esto. Antes hablábamos más unos con otros, antes nos sentábamos en el recreo del colegio a charlar amigos. Hoy en día estamos con el bendito grillete, digo yo, el celular hablando con otros, que es algo que hay que empezar a pensar si eso es lo mejor o no. Es decir, hay un sinnúmero de cosas que están entrando, que están repercutiendo en muchos de los problemas que tenemos. E igualmente acá la prevalencia es menor en región atlántica que en central. Y la pobreza se relaciona un poco más con trastornos mentales. El suicidio, en cuanto a ideación suicida, intentos, 6% de las personas hablaban de ideación suicida, plan suicida 1.8 e intentos suicidas en el último mes 2.5. Los adultos, 9 de cada 100 tienen algún o pueden tener algo. La fobia social empieza a incrementar igualmente y la depresión está alrededor de 4%, de 3%. Es menos de lo que encontró el estudio anterior. Yo tengo mis hipótesis de por qué es eso. De golpe ya luego las dialogamos. Igualmente, Atlántico Menor, la región Atlántico sistemáticamente da ejemplo de sanidad mental, pero es algo bien importante. Al presentar los datos ya en el Atlántico, ellos se sienten como que si tienen esos datos, el presupuesto se va a disminuir, ¿sí? Entonces, eso es algo que me comentaban. Yo decía, no, espera, a ver, lo ponemos para ayudar a promoción más que atención, pero sí hay la idea de que entre más enfermos estemos, más plata nos dan. Hay esa idea que eso tienen que contemplarlo al momento de pensar todas las políticas, el COMPES y todo esto que se viene. Bueno, ahora algo que viene incrementando y algo que empezamos a tamizar por ahora son la parte de personalidad, los trastornos de personalidad, que es algo que viene incrementando. Esto se viene hablando hace tiempo, son más egosintónicos, es decir, yo me siento bien con eso, y se presentará acá la parte del límite, del borderline, y encontramos que las manifestaciones de síntomas de límite, que son pues ansiedad, intentos suicidas, etcétera, etcétera, que tienen más de 6 síntomas de estos 5 de cada 100 individuos, 5% de la gente reportó tener síntomas compatibles con un screening positivo de trastorno de personalidad límite, que es algo nuevo igualmente, que es algo que tenemos que pensar, es algo muy difícil de tratar muchas veces, que implica más que la parte de manejo, la prevención de eso realmente. Bueno, en materia de crónicas, que ya hablaba ya Leonardo algo, esto es muy importante, para nosotros fue muy relevante. Se investigó con los padres diagnósticos de enfermedades que tenía la gente, diagnóstico, no supuesto, sino usted ha sido diagnosticado con un problema pulmonar, asma, dermatológico, aprendizaje vuelve acá a resultar muy alto, corroborado ya como un diagnóstico que le han dado. Y lo más relevante es esto, es que hemos aprendido a disociar lo físico de lo mental, y yo creo que eso es un gran error que no podemos cometer. Esto hay que integrarlo. Lo mental está relacionado con lo físico y no podemos separar las cosas, y hay que pensar muy bien en cómo se logra integrar esto. Pero lo que se ve claramente acá es que cuando hay una enfermedad de las crónicas físicas, 57 de cada 100 niños tenían RQC positivo. Acuérdense que el total de la población sin esto es 44, ¿ok?
Cuando hay una enfermedad esto aumenta a 57, pero cuando hay dos o más enfermedades aumenta a 71. Es decir, algo clave es que todo médico tiene que saber que cuando hay una enfermedad física, digámoslo así, tiene que buscar la mental, porque habitualmente la encuentra. Y cuando hay dos, de medicina interna es algo habitual, ya les mostraré, aumenta mucho más este riesgo. Es decir, hay que empezar a pensar integradamente y no lo mental va por allá y lo físico acá. Eso es un error para mi gusto. Eso es un error y hay que empezar a mezclar ambas cosas. Entiendo yo que en la comprensión de todo esto hay que empezar por lo mental y hay líos muy graves, pero hay que pensar ahí. De adolescentes igualmente se ve acá lo que ellos hablaban, dermatitis, etc. Y miren acá, la enfermedad mental, cuando uno le pregunta al adolescente, ¿usted tiene algún tipo de enfermedad mental? 3 de cada 100 decían. Sin embargo, en el estudio tenemos que más o menos 7 de cada 100 que estaban ahí tenían. Es decir, hay una falta de reconocimiento de lo que ellos tienen muy grande, que es algo que hay que pensar, y es mi hipótesis actual, de que el acceso no empieza con el diagnóstico. El acceso debe empezar con el reconocimiento de la gente, con que ellos mismos se reconozcan. En ese sentido, es muy importante implementar mucho el tamizaje, el screening, que es algo que tenemos que pensar, pero un tamizaje no a la loca en cualquier lado, sino integrado con un grupo que pueda resolver lo que se tamice positivo. Si no, pues no vale la pena hacerlo. Igualmente de adultos está acá, miren los adultos, la parte de la asociación. Miren, con una enfermedad, acuérdense que la prevalencia general de lo medido era 5.1, con una enfermedad aumenta a 5.9 ya la posibilidad de comorbilidad. Si hay 2 enfermedades que son la mayoría de personas en medicina interna, y de adultos, aumenta 10%, con 3 o más los hospitales 17 y 21 ahí. Es decir, hay que pensar que todo viene en combo, que no es tan independiente, que hay el combo 2. Combo 2 digo yo, físico más mental, ¿sí? Sin incluir lo social. Acceso. Acceso claramente. Hay mediciones, dependiendo de los que nos hablaban que tenían algún problema, se preguntó si habían podido acceder. La mitad de la gente en general de 7 a 11 años va a consultar y al consultar 92 de cada 100 les dan la consulta. Es decir, si hay acceso para aquel que fue, pero hay 50 que no fueron, que es algo que tenemos que pensar. Igualmente de adolescencia, miren cómo se reduce a 1/3 de las personas van a consultar, 2/3 no consultan. Y de adultos, dependiendo de la edad, de mayor edad, van a consultar 65 de cada 100. Y tienen acceso 30%. Es decir, el acceso se disminuye en la medida en que aumenta la edad. Ahora, horas en promedio de llegar ya a la atención desde que piden la cita y cómo es. Hay sitios donde es muy grande, es básicamente todo un día. Hay sitios más rápidos, pero digamos en promedio 12 horas para ir al facultativo y lograr. Esto quiere decir que si alguien requiere terapia, hay que pensar muy bien en esto, porque no podemos hacer ir a alguien semanalmente 10 horas, 12 horas o implementar algo que sea factible para la gente. Los estados de salud, algo muy rápido de esto, hay dimensiones diferentes. El EQ5D mide movilidad, autocuidado, actividades usuales, dolor, ansiedad y depresión. Si está en 1 es que no hay problemas de movilidad, 1 no hay problemas de cuidado, o el 3 es que está muy mal en actividades cotidianas, no puede hacerlas, o muy deprimido. Es decir, alguien que marque 1, 1, 1, 1, 1, está bien, ¿ok? En el EQ5D que mide calidad de vida relacionada con la salud. Entonces, ¿qué se mide acá? Se mide
la apreciación del individuo de 0, estoy muy mal, de salud, a 100, estoy perfecto. ¿Qué obtuvimos en Colombia? Un 11 de cada 100 individuos en Colombia refieren a algún problema de movilidad en el cuidado personal. 2.7 personas con inconvenientes, digamos, más severos. Actividades del diario 6.9, es decir, el mayor que obtuvimos es movilidad, pero miremos a ver qué pasa con las otras dos dimensiones que son dolor y depresión. En dolor es la que más refieren, 2 de cada 10 individuos refieren a algún tipo de dolor en la encuesta, algún tipo de dolor. Y depresión o ansiedad, lo que ellos denominan 12 de cada 100. Es decir, es la segunda dimensión más importante para la gente en esta escala, utilizando esta escala. ¿Qué se encontró? Que la gente 111, 67 de cada 100 individuos marcan 81 en su estado de salud. ¿Ok? Cuando hay problemas de dolor, 9 de cada 100 individuos se baja el puntaje de 81, que es lo que valora su salud, a 72. Cuando hay depresión, se baja un poquito menos que para dolor. Pero cuando hay la interacción de dolor y depresión, miren, 1, 1, 2, 2, se baja a 64. Es la apreciación de la calidad de vida de esas personas. Entonces, ¿qué inconvenientes veo yo cerrando? 2 minuticos, ¿sí? Entonces, uno, hay problemas de la población en general en cuanto al reconocimiento de enfermedad mental, en cuanto a las definiciones. Hay problemas emergentes, hay problemas de alimentación, fobias y de personalidad que tenemos que empezar a mirar, además de la depresión y el alcohol. Si no empezamos ya a trabajar con esto, probablemente luego va a haber un problema mucho mayor. La parte de promoción es muy limitada, salud mental como promoción, no sabemos claramente qué hacer, hay que pensar innovativamente en esto, caminatas, bicicletas, el bosque, avistamiento de pájaros, no sé, alguna cosa de esas que hacemos, a ver, acceso es limitado, la parte del estigma que ya hablaban anteriormente de la importancia y la parte de niños y adolescentes no se contempla tanto en salud mental, que es algo que tenemos que ver. En cuanto al personal que atendemos, hay problemas de conocimiento, que ya lo habían dicho. El currículos en medicina, por lo menos, son muy disímiles. Hay facultades, acá hay 60 facultades de medicina, en Alemania hay 15, es decir, acá hay algo muy grave andando en eso, pero bueno. La mayoría tienen 2% de salud mental y psiquiatría. En las que tenemos más es alrededor de 10-12%. Los que tienen 2% o un 4%, ¿cómo van a atender esto que llega? Es lo que uno tiene que empezar a pensar. El paciente tiene que reconocerlo, pero el médico también. Por eso es tan importante todo lo que tiene que ver con el screening y las ayudas para el médico para ver todo esto. Y en eso hay que pensar muy seriamente. La parte del estigma del mismo médico, el personal de salud, el número de psiquiatras es muy limitado, de tal manera que hay que ser innovativos. Y algo muy clave es que los salarios de nivel primario son peores que en otros niveles. Y eso hay que pensar, hay que favorecer que la gente vaya para allá. La concentración de colegas, más que todo en Bogotá, Medellín, en Cali, 60, 70, o sea, hay zonas del país sin psiquiatras. Hay problemas estructurales que tenemos que pensar. No hay centros de salud mental comunitarios o atención a nivel primario. Hay que ver si esto es integrado, es separado, cómo debe ser. Eso hay que masticarlo muy bien. No se paga mucha esta actividad, se paga muy mal, de tal manera que no es rentable para los sitios hacer salud mental, porque no la pagan suficientemente bien, es decir, no se valora el ahorro que existe de invertir ahí, no se valora, y eso hay que pensarlo económicamente, hay que mostrarlo. Los modelos son regulares,
a pesar de que hay grandes avances en rutas, en integrar en modelo integrativos, etcétera, hay desarticulación de los diferentes sitios. A planeación no lo puse acá, claramente porque me invitaron. Hay desarticulación en lo comunitario, no regulación clave en telemedicina. No sabemos claramente cómo hacerlo en psiquiatría, entre tanto que se conoce al menos mejor en otras partes. Y el resumen, pues ya lo conocen ustedes, de salud mental y de trastornos, es decir, el problema es muy grande, la presentación está disponible para ustedes. Muchas gracias.